Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Una de las preguntas que me hace mucha gente es si yo sé cuánto van a cobrar los que no trabajan y cuánto van a cobrar los que sí trabajan. Y me dicen hay mucha diferencia. Estamos en medio de una pandemia. Quienes están en la calle corren riesgos, tienen gastos, tienen transporte. El que está en su casa no tiene los mismos gastos que el otro. Por eso me preguntan, ¿va a haber diferencias en los cobros? ¿Les van a quitar parte a uno o le van a agregar parte a otro? La verdad, no lo sé. Comenzamos nuestro trabajo. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Estamos dentro de lo que es esta nueva normalidad, adaptándonos. Ustedes saben que por estos días los invitados son a través de Skype, una forma de cuidarnos entre todos, pero lo mismo, hay muy buenos invitados, hay temas para conversar y hay muchísimas noticias. Vamos con los anunciantes. Auspicia este programa. Farmacia San Martín de Porres, Municipalidad de Albardón, UTGRA San Juan, Municipalidad de Pocito, Universidad Nacional de San Juan, Energía San Juan, Municipalidad de Chimbas, Minera Andina del Sol, Municipalidad de Capital, Sanatorio Argentino, UPCN, Clínica Santa Clara, Municipalidad de Caucete, Facultad de Filosofía, Roberto Icazati, Municipalidad de Rawson, Equimel, Municipalidad de Rivadavia, Gonzalo Campos, Municipalidad de Sarmiento, Adicus, Cámara de Diputados, El Nuevo Diario, UDAP, Clínica Santa Lucía, Tres Cumbres, Municipalidad de Santa Lucía, UTA San Juan, María Filomena Noriega, América Mayorista, Municipalidad de San Martín, Barceló Combustibles, Fundación Bataller, Dulcini, Municipalidad de Hachal, Interredes, Gobierno de San Juan, El Nuevo Diario, Cochería San José, Caja de Acción Social, Peluquería Gardela, Farmacia Cristal y Cosqui Torres, Sonido e Iluminación. Vamos con la presentación de las noticias. Barceló Neumáticos, distribuidor oficial de Michelin y BF Goodrich. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, cambio de amortiguadores y nuestro exclusivo servicio de alineación 3D, único en San Juan. Mendoza 220 Norte. Barceló Neumáticos, todo en un solo lugar. En el día de hoy llegamos a los 195 casos, Patricia. 191 casos. 191 casos, con los que se dijeron en la mañana de hoy, después en la tarde se dieron los otros casos y dentro de eso incluso ya está el secretario de Tránsito y Transporte también atravesando la enfermedad del COVID-19. Jorge Armendáriz le dio positivo, con lo cual han tenido que aislar a mucha gente que estaba trabajando con él en la Secretaría de Tránsito y Transporte, pero también con los que tuvo reuniones. Recordemos que en los últimos días, taxi, remis, transporte público, mucha gente se reunió con Armendáriz y les están haciendo ahora los hisopados correspondientes para ver el nexo de la epidemia, en el caso de él, ha sido con una persona que había estado en contacto con otra persona de Caucete. Exactamente, hoy en horas de la tarde todo lo que es el tercer piso y cuarto piso del edificio del Centro Cívico fue desinfectado, las personas han sido, de acuerdo a la trazabilidad, citadas donde se les hicieron los test y luego los hisopados, así que todo el protocolo se ha aplicado inmediatamente en lo que es la dependencia del Estado, como así también en los lugares donde, como vos decías, estuvo reunido. Y lo que también hoy se ha estado trabajando es en el departamento San Martín y en el departamento Albardón, que primero se decía que había un caso, bueno, luego se desestimó esta versión y lo que dijo es que para llegar más rápido al Albardón, tomaron para llegar al departamento San Martín, había una movilidad de salud pública que estaba en Albardón y le era más fácil hacer ese recorrido para llegar a San Martín. Y la gente lo tomó como que estaban controlando. Claro, en Albardón, no, y era que iban directamente al departamento San Martín. A la localidad de La Puntilla, que es el lugar en donde se había reunido hace ya 10 días
el pastor con los fieles y están controlando a la gente a ver cuánta gente puede llegar a dar positivo. Hasta ahora el mismo intendente lo comunicó, hay uno solo. Exactamente, que es con la persona que se está trabajando. Pero lo que sí hubo en el departamento de Alberdón, y es una buena noticia más allá de todo este COVID, un nene de 13 años que se llama Santiago ayudó a su mamá a tener familia. A esta señora, que es de apellido Molina, se le rompió la fuente, la ambulancia no llegaba, comenzó con trabajo de parto y su hijo de 13 años le ayudó a dar a luz a Mía, que pesó más de 3 kilos, es la beba que ha nacido, bueno, ya fue trasladada a la maternidad con la mamá, que se encuentran en perfectas condiciones. Dentro de todo hubo un nacimiento en una condición que no es normal. Y sí. Por ejemplo, hoy hablábamos junto con Patricia en un nuevo espacio, el programa de CNN Radio, con Silvio Atencio. Él era la versión de que le había dado el test rápido positivo y estaba esperando el PCR. Finalmente le dio negativo. Justo tiene un cuadro de gripe, justo sus hijas habían estado con una persona, en un cumpleaños con una persona que le había dado positivo, con lo cual tenía todos los números. Finalmente les dio negativo, pero contaba un poco lo que es esta incertidumbre hasta no saber el resultado, principalmente pensando en la familia. Estos casos se están dando mucho, por ejemplo, Sandra Ferrari, la directora, la jefa del servicio de infectología del Hospital Rawson, nos decía que hay médicos que no están volviendo a su casa para preservar a su familia o porque en su casa hay una persona mayor o porque tienen niños y tienen miedo de contagiarlo. En los últimos tiempos están viviendo en hotel, separados de su familia, para entender que esto no es broma. Hay gente que lo está padeciendo, estando enferma o teniendo que cuidar, estar en sus puestos de trabajo en los diferentes centros de salud. Hoy, Patricia, 2 manifestaciones, una de Taxi Remis y la otra de gente que estaba manifestándose en contra de la reforma judicial que está llevando adelante la Nación, la Presidencia, y que está en este momento tratándose en el Senado. Exactamente, hubo una gran caravana, porque esto ha sido la modalidad, con una caravana ruidosa, manifestarse los que estaban en contra de la reforma del Poder Judicial. Llegaron hasta Casa Gobierno, estuvieron allí por algunos minutos tocando las bocinas, y por otro los remiseros y taxistas. Los remiseros y taxistas fueron recibidos por las autoridades de gobierno, han llegado a un principio... Le dijeron estar Mendar y dijeron no, listo, no vamos. Hablemos con Obone. Allí Obone les dio la solución. Les dijo que hasta el 2 de septiembre, a partir de este jueves, es decir, de mañana, de las 0 horas de hoy sería, y hasta el 2 de septiembre, que termina de cobrar la administración pública, van a poder trabajar. ¿Qué van a hacer? Pueden trasladar a personas que los llamen a las remiseras o a las bases directamente para llevarlos a cobrar. Puede ir una sola persona por unidad, además del chofer, del taxi o del remis, salvo que la persona que va a cobrar necesite que llevar otra ayuda. Compañía, podrá ir, si no, no. Lo que pasa es que dentro de todo, sí, si el taxi o el remis va con lo que tienen ellos últimamente, que entre los asientos de adelante y de atrás con ese vinilo, hay menos riesgo trasladarse en un remis, en un taxi solo, en el asiento de atrás, que ir en un ómnibus. Exactamente. No tenía mucho sentido que no volvieron andar. A la época algunos que son realmente aquellas personas que no cumplen y por esta terminan pagando todo, que llevaban varias personas por el monto menor al precio de que te cobre el pasaje del colectivo. Entonces, eso se soluciona en 2 segundos. Evitar. Vos le sacás el auto y se lo tenés 6 meses afuera, sí, es un se terminó el problema. Pero el problema es que mientras se hace esto, pagan todos justos por pecadores. Pero vuelven otra vez a esta modalidad, tienen que circular hasta la hora 22, no pueden hacerlo más. Deben llevar el permiso y los días domingos no van a trabajar. No pueden prestar servicio los días domingos ni los taxis ni los remis. Yo te digo que durante el día voy caminando, pero en la noche ya para venir acá vengo en el auto. Otra vez es como al principio, después como en abril, sí, en donde las calles están vacías, no hay tránsito, se ve un auto cada tanto. En los últimos tiempos el tránsito era normal, uno demoraba muchísimo más y por el tiempo que uno demora más o menos va tomándole la temperatura a cuánto es lo que está tardando y cuánta gente está por las calles. Por lo menos a las 9 menos cuarto de la noche no hay nadie, únicamente policía haciendo controles en determinados lugares y algún que otro auto perdido por algún lugar. Ya seguimos con noticias porque hay muchísimas, hay barrios que se han aislado en la tarde de hoy, hay otros que se les levantó el aislamiento, pero antes vamos con Mario Castro. San Martín ha sumado 2 nuevos refuerzos, pensando en el torneo que se viene, que todavía no está delimitado cómo van a ser los 2 ascensos. Sí, que
que van a jugar los 32 equipos. Estos nuevos refuerzos ya están en aislamiento. Uno de ellos tiene 28 años, se llama Jonás Aguirre. Jugó en Belgrano de Córdoba, pero viene de Mitre de Santiago del Estero. Es volante por la izquierda. El otro, Maximiliano González, 26 años, es volante central y llega de Tigre. Jugó en sus comienzos en Rosario Central. Está previsto que los entrenamientos en San Martín comiencen el 3 de septiembre, pero al haber vuelto a la primera fase por parte del gobierno de San Juan, eso se va a postergar. Y hoy está pensando la directiva que recién comenzaría la segunda semana de septiembre si las cosas mejoran. El que evidentemente suspendió su viaje fue Facundo de la Mota. Estaba previsto que el fin de semana arranque el turismo de carretera en La Plata, pero fue suspendido. 7 casos de COVID-19 allí en la organización. De tal manera que Facundo se queda en la provincia de San Juan y el automovilismo no comienza. Patricia, hay barrios en donde se levantó las medidas, uno de ellos el que estaba en Chimbas, hay otros como el Altos de Nataña que en la tarde de hoy han aislado el barrio hasta que se realicen los controles pertinentes. Ayer nos preguntaban, bueno, ¿cuánto tiempo es lo que demora eso? Y hasta que termine de hacerse... Todo el atrasado de las personas que han tenido contacto con la persona que dio positivo. Una vez que se identifica, se les pueden tomar a todos los testeos. Si estos dan negativo, inmediatamente se levanta el bloqueo. Si no, siguen así. Y las personas que están dentro de esta burbuja, como le llama Salud Pública, no pueden ingresar o salir. Por más que tengan el permiso de estar exceptuados, hasta que no son testeados y se les da el negativo, no pueden salir de este lugar a menos que se levanten las barreras, si no, allí se quedan. Varios temas del día de hoy. Por un lado, nos dijo la directora del Hospital Marcial Quiroga que ya tienen a pacientes COVID, no con respirador, pero ya están con pacientes COVID. Ellos hasta ahora tenían pacientes que podían presuponer que tenían COVID, pero ahora ya directamente junto con el Hospital Rawson y cuestiones particulares como el de Rodeo, por una cuestión lógica que no lo pueden trasladar, son los que están atendiendo. Por otro lado, ya está el protocolo humanitario, por lo menos ya, aunque ya estaba, hoy se dio a conocer, para pacientes en estado terminal que puedan tener acompañamiento. Es muy estricto, ojalá que nadie tenga que pasar por esta situación, pero hay un protocolo para que los puedan acompañar en esos momentos tan tristes de la vida. Y hay un agente penitenciario que le dio positivo, pero no habría tenido contacto con los presos. Exactamente, por el cual han sido aislados sus compañeros, que son 15 guardiacárceles que estaban en actividad en la guardia. Este uniformado que reviste funciones en el servicio penitenciario tuvo contacto con otra persona que estuvo en Caucete y también en Mendoza, entonces por eso se lo ha aislado y tiene positivo, pero no ingresó al sector de pabellones, motivo por el cual no han tenido problemas con el resto de los internos y con los guardiacárceles de turno. Eso nos explicaba Figuerola, que desde un principio toda la gente que reviste o que vive en el departamento Caucete, por ejemplo, del servicio penitenciario, había sido exceptuado de ir a cumplir funciones. Y lo que hizo hoy la policía fue ingresar a 211 efectivos para que cumplieran ya funciones, egresados de la universidad, que iban a hacerlo a fin de año. Por esta situación, hoy día se les entregó el uniforme. Están sobrecargados. Claro, se les entregó el uniforme y directamente a trabajar. Entre otras cuestiones, el ministro Felipe Los Ríos comentó hoy cómo iba a ser este tema que se decidió a nivel nacional con el ministro Nicolás Trota, en los cuales no es que se va a aprobar este año, que ese es un título que ha salido en varios lados, no es que se vaya a aprobar, sino que este ciclo con el que viene va a ser junto para ser evaluado, pero van a tener que aprobar los conocimientos de este año y del año próximo en forma conjunta el año que viene, con lo cual no van a repetir este año, que es muy diferente que se le dé ya por aprobado un año que en la mayoría de los casos no han cursado. Vamos con Mario Castro. El Planeta Fútbol sigue apuntando sus radares a Cataluña y específicamente a Barcelona. El tema es ¿cuál va a ser el futuro de Messi? Atención, que más allá de la presentación que hizo Messi debido a su contrato y a esa cláusula de rescisión, también
los abogados del Barcelona están diciéndole e indicando que ya el tiempo se cumplió para que saliera totalmente gratuito del equipo culé. Las chicanas también de legales corren allí en Barcelona. Y de todas maneras, el Manchester City ya envió sus representantes para conversar con la familia Messi. Uno debe ser cauto, porque Messi lleva 20 años en el Barcelona. Todo su imperio, toda su familia está radicada en Barcelona. Messi ha dicho que va a volver a los entrenamientos, porque hasta que no se decida su futuro, sigue siendo jugador del equipo culé. Manchester City, Manchester United, el PSG, todos los quieren a Leo. ¿Habrá una charla entre el presidente del Barcelona y Messi que permita rever esta situación? Esta novela recién comienza y va a tener seguramente muchos capítulos. Hoy nos decía José Luis Páez, técnico de la selección argentina de hockey, también en una entrevista en Nuevo Espacio. Lo de Messi no es una cuestión de dinero, pero aparte cree que es parte de su molestia por muchas cosas, porque no le hicieron las reformas del equipo que él pedía, con una defensa que no era de la mejor, porque lo han despedido a Luis Suárez, su amigo y su socio, principalmente lo futbolístico, de muy mala manera, pero él cree que todavía falta una charla y para que Messi siga en el Barcelona y no vaya a otro club en donde el Manchester City tiene todas las chances y todas las ganas de llevárselo. Estamos en comunicación ahora con el presidente del Círculo Odontológico, Jorge Castro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda? Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Jorge, con esta nueva realidad que todos sabíamos que se venía, pero creíamos que podíamos llevarla lo más allá posible. Lamentablemente ya comenzó y los profesionales se han tenido que guardar en su gran mayoría de nuevo. ¿Cuál es la realidad hoy de los odontólogos? Sí, como vos dices, desgraciadamente, y al igual que todas las actividades, nos encontramos ya con esta cruda realidad que es la llegada del COVID a la provincia y bueno, empezar de nuevo con esta cuarentena tan estricta, de tener que sellar los consultorios, de dejar la actividad al menos por estos 14 días y bueno, y esperar que esto vaya pasando. No sabemos si realmente van a ser 14 días o desgraciadamente tendremos que estar más días, ¿sí?, sin poder trabajar o sin poder ir a nuestros consultorios. Y en la actualidad, en este momento, estamos atendiendo solamente prácticas de urgencia, de emergencia odontológica. Se recomienda, nosotros a nuestros colegas les recomendamos, dado que todavía no se sabe exactamente la circulación viral, si es real o no, en toda la provincia, que traten de ir lo menos posible a su consultorio, como te decía, que se atiendan solamente prácticas de urgencia, ¿sí? Y a los mismos pacientes también recomendarles que si verdaderamente no es una urgencia, traten de evitar ir al odontólogo. ¿Qué es lo que es una urgencia? Y una urgencia odontológica es todo aquello que remite dolor, ¿sí? Un paciente que ya fue, pasa a veces que te llama por teléfono un paciente, te dice que está con mucho dolor, que puede hacer. En una primera instancia hay que medicarlo telefónicamente o por alguno de estos medios que hoy tenemos y posteriormente, una vez que el paciente se vuelve a contactar con vos y te dice que no pasó el dolor o que disminuyó, pero que sigue con un proceso infeccioso o una inflamación, bueno, uno ahí recién puede citar al paciente un día y un horario determinado y con un estricto protocolo de bioseguridad realizar la práctica que resuelva ese dolor, sea una extracción, sea una apertura cameral, que es iniciar un tratamiento de conducto para que el paciente pueda tener alivio verdadero de ese dolor. Me imagino que el protocolo no lo van a tener que tocar. Ya estaban vestidos de astronautas cada vez que atendían, con una gran cantidad de máscaras, barbijos, ropa. Ese protocolo imagino que sigue vigente. Sí. Desgraciadamente no sabemos hasta cuándo, pero vamos a tener que seguir, como vos dices, disfrazados de astronauta por un buen tiempo más.
sobre todo porque, bueno, la profesión odontológica es una profesión en la cual no se puede mantener la distancia social, ¿sí? Nosotros trabajamos sobre el paciente, a 30, 40 centímetros del paciente, y sobre todo estamos en contacto con su saliva, que es el vehículo de este virus. Entonces es imposible entrar en contacto con este. Por lo tanto, nuestros protocolos, tanto para evitar el contagio de los profesionales y del profesional hacia el paciente, son absolutamente indispensables en este momento, que ya hay virus en la provincia. ¿Cómo van a hacer, por ejemplo, porque puede que un paciente tenga un cuadro febril porque tiene una infección en una muela o problemas en la muela del juicio, y quizás no saben si también puede estar afectado por el virus? Le piden después que les informe cómo ha evolucionado, si tuvo un cuadro febril, para entrecruzar datos, porque ustedes también se tienen que asegurar de alguna manera que esta persona no fue portadora de COVID o sigue un proceso infeccioso. Por supuesto. En esta llamada que yo te decía previa, que hace un paciente a un profesional para buscar una solución menos medicamentosa en una primera instancia, y previo a la atención de ese paciente se realiza un triage, ¿sí?, donde se le hace un cuestionario de preguntas al paciente que nos orienta a pensar que el paciente, el cuadro febril que puede tener es más por un proceso infeccioso oncológico que por un cuadro de COVID positivo, ¿sí? Asimismo, si es por un cuadro infeccioso, por una cuestión odontológica, al tomar el antibiótico la fiebre debería bajar. Por último, Jorge, ¿hay afiliados al círculo que le han ido a pedir ayuda en lo económico? Mira, por ahora no, en esta semana que vamos a llevar, por el momento no. De todas maneras, ya al principio de esta cuarentena el círculo dio algunos beneficios, brindó algunos beneficios a los asociados, sobre todo un mes que no se trabajó y que no se facturó, y el círculo odontológico hizo un pago de un aporte solidario para dar una mano a los colegas para poder atravesar esa situación compleja. Muchas gracias por el contacto, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, y como consejo, pedirle a todos los colegas y a la población que nos sigamos cuidando, porque desgraciadamente estamos atravesando sin duda la peor etapa de este proceso. Como decíamos con unos amigos el otro día, marzo, abril fue el partido amistoso, y este verdaderamente es el por punto. Entonces hay que cuidarse verdaderamente. Muchas gracias, Juan Carlos, Patricia. Muchas gracias a vos. Bueno, vamos al corte, vamos con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. ¡Perfecto! ¡Hala! Ahí la lleváis, ¿eh? Sí. Esa mirada se va. Leo, ¿te atreves? Venga ya, hombre. Seguimos en la ventana. Cumplen años hoy Jorge Amarfil, Natalia Ortiz, Alejandra Lanusse, Marcela Karina Verón, Karina Olivera, el abogado Marcelo Sández Luján, el kinesiólogo Roberto Paredes, Luis Pablo Pacheco, la artista plástica Eve Atencio, Laura Herrera, el ingeniero José Amadeo Soria, el músico y cantante Alfonso Fonsi Velasco, el juez Leopoldo Rago Gallo, la abogada Lilian Raquel Echegaray y el ingeniero agrónomo Facundo Vita. Vamos con las efemérides. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy.
El 26 de agosto de 1914 nace en Bruselas, Bélgica, Julio Cortázar, escritor, autor de obras como Rayuela. Murió en París, Francia, el 12 de febrero de 1984. En el año 1931, mientras volaba sobre Maralles, Caucete, la aviadora Myron Stafford por las 14 provincias, cae inesperadamente del suelo el pequeño aparato que piloteaba. Murió ella y su acompañante sin que se conociera la causa del fatal accidente. En 1959, la Sociedad Argentina de Escritores inaugura el Museo del Escritor. Eso es todo de la Fundación Bataller Adelante Estudio. Y vamos con Juan Carlos. Los argentinos creemos que solo en nuestro país existe una inmensa grieta política. No es así. Baste pensar los amores y odios que despierta Donald Trump en los Estados Unidos, o la violencia que marcó a Chile a fines del año pasado y que demuestra que años de bonanzas no han sido suficientes para unir al pueblo chileno. Los argentinos hablamos mucho de España y del Pacto de la Moncloa. Algunos tocan de oído y ni siquiera saben lo que representó ese pacto, ni mucho menos de las gruesas grietas que son fácilmente advertibles en la tierra de nuestros abuelos. Una inmensa grieta es, por ejemplo, la de las autonomías. Las divisiones entre un catalán y un madrileño o un vasco se hunden en lo más profundo de la historia. Otra división en la misma España es la política. España ha pasado meses sin que sus dirigentes alcanzaran acuerdos que les posibilitara conformar mayorías parlamentarias. Es decir, ha vivido sin gobierno y con profundas diferencias. Ustedes saben que para que un gobierno pueda formarse, tienen que obtener mayoría en el Parlamento. Pero acá no cabe todo. Finalmente está la gran grieta entre los que defienden la monarquía y los que piensan que es hora de terminar con ella. La actuación del ex rey Juan Carlos, con su reconocido papel de lobista internacional, con sus amantes, con sus cuentas bancarias secretas y su amor por la cacería, entre otras cosas políticamente inaceptables, han representado un duro golpe a una institución a la que, sin duda, ha desprestigiado. La última perlita es el secreto que siguió sobre su destino cuando dejó España. Se creía que el hombre estaba en algún país del Caribe y pasaron varios días antes de saberse que estaba en un confortable lugar de los Emiratos Árabes. Esto sería inaceptable para cualquier ciudadano que aún debe rendir cuentas ante la justicia por hechos dolosos, mucho menos tratándose de un rey. Por eso, no crean que los argentinos somos los peores de la clase. Habas se cuecen en todo el mundo. Y esta división se vio hoy en todo el país, en San Juan también. Muchos autos circulando por diferentes lugares, han ido por la Plaza 25, por Casa de Gobierno, en contra de la reforma. Principalmente están en contra de los tiempos y los motivos que creen que se va a hacer la reforma. Es válida la protesta siempre y cuando se conserve las distancias y en este caso no bajaron de los autos, lo que es lógico por la situación que se vive, no lo que pasó los otros días en Plaza 25 de Mayo, donde sí estaban todos demasiado cerca. Vamos a saludar, a Ricardo Elizondo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andas? Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Ya vamos a pasar al concurso, pero hoy viviste en carne propia lo que estamos viviendo en la provincia. Estuvo por unas horas, un día y medio creo, el barrio en donde vives, en Chimbas, aislado.
Sí, yo cuido a mi mamá. Y bueno, la verdad que amanecimos en todo el barrio. Y bueno, la verdad que debo reconocer que ha sido muy rápido todo. Se fue muy operativo en general todo el tratamiento que tuvimos. Hubo una revisión casa por casa, donde te tomaban los nombres y más que nada la constitución familiar. Y luego una persona por familia se iba a un centro, que en este caso ha sido una unión vecinal, para hacer un test rápido, que justamente es así. Entramos, yo fui personalmente porque mi mamá no se puede trasladar, y fue 10 minutos entre que me hice, o sea, nos hicieron con un pinchacito, sacaron un poquito de sangre, y luego, más rápidamente el resultado. La gente que dio positivo le hacían el hisopado posterior a eso, ¿no? Pero ya no sé bien si en ese lugar o en otro. Pero bueno, por suerte cuando yo estuve nadie estaba positivo, o si han habido anteriormente, pero ha sido todo muy rápido. Con decirte que a las 14:30 ya la gente se había retirado y había circulación de vehículos, de colectivos, bien, todo lo demás bien. Principalmente el miedo era por tu mamá, me imagino. Sí, bueno, uno tiene, la verdad que en esos momentos el miedo corre por cuenta de todos, ¿no? Uno no se quiere contagiar porque, bueno, yo estoy con mi mamá, pero bueno, principalmente uno no se quiere contagiar, en principio en primera persona, ¿no? Y sí te pasa que empezás a sentir escalofríos y te pones nervioso. Y uno es un poco psicosomático ante estas cosas, así que, pero está bueno que lo pueda compartir con la gente, porque los cortes van a seguir. No son, es muy operativo, es todo muy cuidado, está muy bien realizado, así que tengan tranquilidad y confianza que todo va a andar muy bien con ese tema. Bueno, Ricardo, te agradezco la comunicación y por amplia mayoría, por unanimidad, Melina está en condiciones. Gracias, Ricardo. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y ya estamos en comunicación con Graciana Peñafort. Graciana Peñafort es sanjuanina, tiene mucha difusión nacional. Sus tweets son tremendos porque empieza con esos hilos muy largos y empieza después a opinar. Lamentablemente, las opiniones son o está todo perfecto o está todo mal, e incluso atacando. Pocos son los que se prenden en un debate que sería muy rico, porque Graciana da fundamentos incluso hasta cuando no le conviene políticamente. Pero primero queríamos saber lo más importante, Graciana. Ayer un tuit tuyo bastante preocupada por la salud de tu padre, de Eduardo Peñafort. Eduardo, junto con Ruth Colombi y tu madre, están en San Juan, y Eduardo pasó por una operación que era bastante compleja. ¿Por qué no nos cuentas? No, lo tremendo es que la operación no era compleja. El problema es que siendo una operación que no era con una gran complejidad, de pronto los médicos se comunicaron para informar que habían tenido que detener la cirugía porque mi papá había tenido un problema cardíaco y que necesitaban sacarlo de la anestesia para poder estabilizarlo. Y hasta que no lo sacaron fue muy angustioso. Digo, yo estoy lejos, no estábamos preocupados por la operación, no, fue todo muy angustioso. Una vez que lograron estabilizarlo, salió bien, yo pude hablar por teléfono con él, ya nos quedamos más tranquilos, pero fueron un par de horas de una enorme angustia, la verdad fue mucha angustia. Lo que pasa es que las anestesias en operaciones que duran poco tiempo son de determinado tipo. Cuando son operaciones que se van alargando, ya pasan a ser más complejas y el sistema del corazón pasa a tener mucho cuidado. Por eso deben haberla parado en determinado momento. No, después yo hablé con médicos amigos, me dijeron que era correcto, que había estado muy bien cuidado, que evidentemente habían tenido en cuenta que es una persona que tiene una patología cardíaca y que había una asistencia cardiológica, y por eso se detectó el problema y se decidió parar la operación, y luego se lo estabilizó y ahora ya está bien.
Sabemos que en un tiempo lo van a tener que operar del corazón para corregir la condición que le provocó la emergencia, pero bueno, ya estamos más tranquilos. La verdad, yo me llevé un susto muy grande. Y en la distancia también debe ser tremendo. ¿Y ya está en tu casa o sigue internado, en observación? ¿Qué han dispuesto? Está en casa. Mi papá regresó ayer a casa, una vez que lo estabilizaron, regresó a casa, le están haciendo controles en casa, pero está en casa, afortunadamente. Recién, la otra vez en una entrevista con Jorge Fontevecchia, una entrevista muy humana, hablabas de lo difícil que es que habías estado en San Juan en diciembre y llevas varios meses en donde no podés volver. Y la preocupación por no poder ver a tus padres en estos momentos que están atravesando sus diferentes situaciones de salud propias de la edad quizás, pero que te tenían muy angustiada. Y sí, yo tengo por hábito ir periódicamente a verlos, sobre todo porque mi mamá tiene una patología que le dificulta mucho la movilidad, entonces, salvo que vengan por muchos días, si son visitas cortas, las hago yo. Y yo fui a pasar Navidad con ellos, volví a Buenos Aires para pasar Año Nuevo, pensaba ir en marzo, y en marzo cayó la pandemia, porque yo a fin de año yo asumí el 10 de diciembre en el cargo que ocupo actualmente, entonces necesitaba estar en enero, porque es un cargo de jurídico, conociendo el área, viendo los juicios, preparándome para arrancar en febrero. Entonces dije, bueno, en marzo que va a estar más tranquilo, me voy para allá y nunca llegué. Pero aparte tenés una jefa que no debe ser fácil, que es Cristina Fernández, debe ser bastante exigente. Es exigente, pero es tan comprensiva como exigente. Yo la quiero mucho, ¿no? Me comprenden mucho las generales de la ley para hablar de ella, pero tengo claro que asumir la vicepresidencia del Senado era un desafío en un contexto político complejo, porque la verdad que el país que recibimos del anterior gobierno estaba muy endeudado, había problemas estructurales muy graves que resolver rápidamente, y era una cantidad importante de trabajo, y lo sigue siendo aún hoy. ¿Cómo es, por tu responsabilidad, por tu cargo, tener que, por ejemplo, un día, no sé si enfrentarse, pero por lo menos tratar de convencer a una Corte de Justicia que no quería aprobarles la forma de reunión del Senado, al otro día también tener cruces de opiniones con gente con muchas espaldas? ¿Te estás acostumbrando ya a esos roces, no sé si permanentes, pero más usuales? No te acostumbras nunca. Lo haces en el momento, es como que lo haces porque sentís que lo tenés que hacer. Digo, yo pienso en lo que pasó en el Senado. En emergencia no podés dejar al país sin un poder. No. Y el Congreso es un poder. No podés cerrar un poder del Estado. Entonces, pero tampoco podés traer a las personas a que se contagien y se enfermen al lugar donde era en ese momento, y aún hoy es el epicentro de la enfermedad. Porque vos pensás que no solo son los senadores, que más de la mitad son un grupo de riesgo por la edad y por distintas patologías, sino que además son todos los trabajadores. Digo, detrás de cada senador sentado en su banca hay un montón de gente que trabaja, es arriesgar un montón de personas. Claramente con una enfermedad potencialmente mortal no podés correr el riesgo que se contagien. Entonces la única manera era o cerrar el Senado, lo cual era inviable, o sesionar virtualmente, o sesionar presencialmente y que se enfermen los que se enfermen. No sesionar no era una opción, que se enfermen los que se enfermen tampoco. Teníamos que explicar que necesitábamos que validaran el modo de sesión virtual, que a la postre es resultado efectivo, así que fue una buena decisión. Y es plantear esto y pelear porque tenés que defender la posición, porque hay muchas personas que no querían que el Senado funcionara, básicamente porque no estaban resueltos algunos aspectos políticos. Bueno, es parte del trabajo. En el momento vos no lo pensás, vos pensás en lo que necesitás. Yo tenía que garantizar que de alguna manera la Corte Suprema dijese que nosotros podíamos sesionar virtualmente. Y bueno, conseguimos que lo dijese. Y bueno, una vez que conseguís, bueno, después te fijás. En el momento te concentrás en el objetivo, por lo menos yo hago eso.
Graciana, si uno le pregunta a la gente, me imagino que todos los argentinos no están de acuerdo con la justicia que tenemos. Porque no creo que haya un argentino que esté conforme con esta justicia. Todos saben que hay necesidad de reforma, pero a la hora de la reforma se ha dividido tanto el país. Hoy hubo movilización en autos en San Juan, pero también en varios lugares del país. Y quizás es desconfianza el para qué. Vos que estás ahí en el Senado y estás en pleno lugar de la discusión, ¿cuál es el motivo final de esta reforma de justicia? Porque el Poder Judicial funciona mal y es necesario reformarlo. Porque, por ejemplo, en la justicia penal federal hay muchos sectores que funcionan como un club. Yo lo he contado miles de veces, lo voy a reiterar. A mí nunca me asustó tener a Bonadío como juez, porque en una época Bonadío dictaba cuestiones arbitrarias y uno iba a la Cámara de Apelaciones, y la Cámara de Apelaciones, cuando la medida era tan arbitraria, la daba vuelta. No te dejaba ver un expediente. Pero un día eso cambió. Y si la Cámara de Apelaciones no revertía, vos todavía tenías la Cámara de Casación. Pero en un momento, el mundo de la justicia, el Poder Judicial enloqueció y confirmaban sentencias arbitrarias. Cosas muy espantosas confirmaron, y por culpa de ese tipo de mecanismos de que funcionan como un club de amigos, se murió Héctor Timerman, por ejemplo. Una cosa espantosa en la justicia. Mira, hay una noticia tremenda hoy. Una chica que estuvo condenada por un asesinato al que terminó absuelta por la Corte Suprema, se suicidó hoy. Había pasado 11 años en prisión para que el 26 de diciembre la Corte Suprema la absolviera. Ese es un Poder Judicial que funciona mal. Y hay que cambiarlo porque lo que te estoy contando le pasa a gente real. No la vemos, pero le pasa y pasa todo el tiempo. Las cárceles llenas de prisiones preventivas sin sentencia. Eso le pasa a gente. Y esa gente son historias de vida, son familias, son situaciones muy espantosas. Y hay que cambiar el sistema que permite que las cosas funcionen tan mal. Y aparte, a mí me causa un poco de estupor cuando veo, no, esto garantiza la impunidad. ¿Cómo va a garantizar la impunidad? Si la reforma que se empuja dice con toda claridad y expresamente que aquello que se reforme en esta ley no va a ser de aplicación a todos los juicios que empezaron antes de su sanción. No genera ningún tipo de impunidad. De hecho, hubo un evento muy divertido cuando se discutía en la comisión del Senado. Fue el profesor Sapsay y empezó diciendo que esta reforma daba la impunidad, y entonces la senadora Almirón le dice, ¿y dónde está la impunidad? Y Sapsay tuvo que reconocer que no, que ningún artículo garantizaba la impunidad. Lo que pasa es que se está discutiendo otra cuestión, que es una estructura de poder de este Poder Judicial que hacía confirmaciones automáticas, que también está en discusión, porque al cambiar la estructura de sectores del Poder Judicial esto va a modificarse, y sectores que no quieren tocar el tema. Pero bueno, son los debates que son necesarios. Yo espero que la oposición reflexione y realmente haga lo que tiene que hacer en términos de darle el debate democrático. Graciana, lo que uno de la marcha del 17A, pedían que el gobierno retirara un proyecto. Eso es lo menos democrático del mundo. Discutamos, se gana y se pierde. Miren, yo he ganado y he perdido como oposición, como oficialismo, cientos de veces. Lo que no es democrático es no querer dar la discusión. ¿Sabés lo que a uno le gustaría de esta justicia, principalmente la de Comodoro Pi, que ve más cuestiones políticas? Que durante el gobierno de Cristina hubiesen hecho todas las investigaciones contra Cristina durante la gestión, de Macri también durante la gestión de Macri, y ahora de Alberto Fernández, que estén controlando lo fuerte. Pero es una justicia que está esperando que no tenga poder para destrozarlo con lo que es y con lo que no es. Y eso es lo que da bronca. Y es lo que nosotros llamamos a eso justicia pendular. Y tenés razón, y por eso tiene que haber un sistema que controle y que ponga un mínimo de racionalidad en los tiempos judiciales. No puede ser que los jueces hagan política con el tiempismo. Me siento sobre un expediente y cuando esa persona pierde poder lo ataco. No, porque aparte eso tampoco genera una corrección efectiva. Voy a darte un ejemplo de algo tremendo. En estos años vimos como el expresidente Menem
era absuelto, pero no porque porque se probase su inocencia, sino porque los plazos habían sido tan largos que había superado ampliamente la garantía de plazos razonables del proceso penal. Entonces, eso no es justicia, no, eso es un poder judicial que funciona mal y eso hay que cambiarlo. Yo comparto, hay que investigar en el momento porque es la única manera de terminar haciendo prevención. Así no funciona, como está funcionando no funciona bien. Y no tenemos un poder judicial que administre justicia de una manera razonable y acorde a la Constitución. Sos muy activa en las redes sociales y siempre discutís con muchos fundamentos. ¿Por ahí no te dan ganas o perdés los estribos para decir, no ser políticamente correcta y decir otras cosas? Claro que te dan ganas, pero ¿sabes qué? En los debates racionales el que se enoja pierde. Y yo cuando debato cosas que me importan, entonces no las quiero perder. Sos muy amplia me parece que es importante tener claro, mira, en todo debate va a haber posiciones contrapuestas, pero hay que tener claro que uno tiene que aprender a saber que hay gente que piensa muy distinto a uno y que no hay que enojarse por eso. Simplemente hay que encontrar los puntos de contacto. Sí, pero para poder llegar a un acuerdo, no tratar de convencer o imponer. Pero el problema no es la ofensa por ahí y que ha sido muy correcta, muy a veces irónica además. Claro, no, aparte viste por allí tomártelo con otra mirada, hasta la violencia que a veces tienen otras personas. La violencia es la resignación a la respuesta. Yo cuando alguien da una respuesta violenta tengo claramente que no tiene ningún argumento para rebatirme, ¿no? Entonces, lo que parece como una cuestión violenta, que muchas veces lo es, finalmente es una claudicación explicativa. Si tenés que recurrir a la violencia es porque no tenés que explicar, te quedaste sin palabras. Y en eso, más allá de la respuesta violenta, el conflicto se ha solucionado sin necesidad de que nos agarremos a trompadas. ¿Me explico? El diálogo siempre es mejor que la pelea. Por último, Graciana, al principio digamos, de la pandemia decías que necesitabas vacunarte y pedías lo de la vacunación por tu estado de salud. ¿Cómo es este tema del estrés que debes cargar todos los días, la carga horaria todos los días y cuidarte también en lo personal? Mira, la verdad es que el teletrabajo es una esclavitud, tengo que serte honesta. Porque en la vida cotidiana vos vas a una reunión y después volvés a tu oficina, pero en el medio te fumaste un cigarrillo, te tomaste un café, inclusive si saliste de tu ámbito de trabajo. El teletrabajo es un non-stop, es un continuado. Digo, yo justo antes de conectarme con usted estaba terminando un Zoom y así vas enganchando llamadas, Zoom, es todo el tiempo. Es bastante agotador, lo cual hace que se me ha arruinado. Yo ya no tengo buen carácter, pero tampoco estos días estoy de muy buen carácter, porque estoy muy cansada. Porque es un continuado muy, muy intenso. Después, a organizar la casa y bueno, te acostumbras a... Lo que yo aprendí es que las cosas hay que hacerlas en el momento. Que no hay peor error que no lavar los platos de la cena en la noche, porque al otro día te vas a encontrar con los platos de la cena y que después se te van a acumular con los platos del almuerzo. Va a ser... Y lo sentís como más trabajo. Entonces me he puesto un poco manu militar y con eso. Me levanto, tiendo la cama, porque si no la tiendo, después voy a querer tenderla cuando me vaya a dormir, que ya estoy cansada. Hay que ser muy estricto con eso. Y después, nada, es duro, el encierro es muy duro, es muy duro. Yo lo sufro, pero bueno, la alternativa no me gusta menos. Así que prefiero estar encerrada y estar viva y hablando con ustedes, hablando por teléfono, que a no estar. Y en esta ciudad hay una tasa de contagio que es preocupante todavía. Sí, y yo soy grupo de riesgo. Así es. Graciana, muy amable por la comunicación. Ha sido un gusto poder charlar y esperemos que Eduardo pase rápidamente este problema de salud. Yo también te voy a decir lo mismo que le dije hace un rato. Hierba mala no se muere, así que menos mal. Muchas gracias, Graciana. Muy amable. No, por favor, un fuerte abrazo a ustedes y a tu papá, Juan Carlos. Muchas gracias.